herramientas TRIZ, cuya filosofía es hay que resolver las contradicciones sin sacrificar. Se encontró la solución a través de una matriz de contradicciones que nos lleva a soluciones conceptuales que se le llaman principios de inventiva. Esto nos llevó a una solución específica que es con la misma tinta que se produce, es a la hora que se fabrica pasar la punta de la pluma por la tinta, dejarla secar, y entonces esto generaba el sello de tal manera que el aire no iba a ingresar mientras no se usara, pero en el momento que se usara, la película era tan delgada que desaparecía y podía fluir la tinta sin problema. El usuario o el consumidor nunca se dio cuenta. Y este es un problema que se resolvió en 40 minutos con TRIZ. Un problema que tenía ya un par de años tratando de ser resuelto. Se resolvió con un enfoque TRIZ en solamente 40 minutos por un mexicano. Entonces creo que este tipo de cuestiones pues son cosas interesantes que pueden ser interesantes para los estudiantes aprender y poder salir al mercado con esta mentalidad. Me llama mucho la atención. Los mexicanos somos muy inventivos. De hecho, en el mundo tenemos esa fama, ¿no? Las famosas mexicanas, hacer cosas con pocos recursos, realizar cosas. Un poco de la teoría de TRIZ es optimizar esos pocos recursos, pero de una manera creativa y que sea funcional, más allá de que sea por el momento, sino que esto sea a largo plazo. Me da esa perspectiva. No sé si estaba bien. Sí, es correcto. El enfoque de TRIZ, de hecho, parte de lo que se le llama idealidad. O sea, es como tener una varita mágica y olvidarnos de cualquier restricción que exista, cualquier limitación. Tenemos que pensar qué es lo que se está tratando a lo que se está tratando de llegar. ¿Cuál sería el resultado ideal que buscamos, la necesidad que tratamos de resolver? Y a partir de ahí observar el sistema o producto que tenemos actualmente y ver qué nos está faltando. Con TRIZ vamos a poder analizar esta brecha y mirando hacia los recursos que tenemos, porque como bien dices, el mexicano es muy creativo y por eso de repente decimos, bueno, el alambrito, ¿no? Si a ese ingenio del mexicano, del alambrito, le damos estructura, un proceso, podemos llegar a soluciones realmente prácticas, efectivas y que produzcan innovaciones, que sean exitosos no solo en el mercado nacional, sino internacional. Doctor, platíquenos, habrá personas que se puedan imaginar, bueno, a lo mejor esto es solamente para grandes empresas, a lo mejor puede decir, es que esto es muy costoso. Habrá gente que puede decir, es que esto a lo mejor no es para mí porque no tengo los recursos o no tengo al alcance, a lo mejor está en grandes ciudades para poder desarrollarlo. Esto puede ser para todas las personas. Habrá manuales, hay libros, son mediante conferencias. ¿Cómo es que TRIZ puede llegar a todas las personas? Claro, TRIZ es conocimiento abierto, es un conocimiento que está disponible a través de recursos públicos, en la internet pueden encontrar mucha información. Solamente hay que entender que cierta información es muy especializada, es TRIZ en ciertos ámbitos disciplinarios que en ocasiones pueden dar la apariencia de que TRIZ es muy complejo, pero no es así. O sea, TRIZ es una metodología realmente sencilla, no se necesita tener estudios de doctorado para poder entender cómo aplicarla, así que yo les diría, por favor, pruébenla. Incluso en algunos países como Corea, Inglaterra, se está impartiendo TRIZ con el enfoque adecuado, por supuesto, nivel de primaria, secundaria y en universidad, por supuesto. Entonces es algo muy accesible. Por supuesto, nosotros también podemos ayudarles a darles información. A resolver un poco de dudas. Sí, cualquier duda que puedan tener, referencias, para que ustedes obtengan pues la información que necesitan para su caso específico.
En el caso, por ejemplo, de la aplicación para los alumnos del centro universitario, en esta conferencia que ofreció, ¿cuáles fueron esas, a lo mejor, alternativas que les ofreció, o que, por ejemplo, algunas de las propuestas que les pudo haber dado en esta conferencia? Alternativas de... Sí, por ejemplo, me imagino que les platicó ellos en específico, en su caso, cómo pueden aplicarlas o cómo pueden accesar a esta información, etcétera, ¿no? Sí, por ahí les di algunos medios en internet, algunos tips y bueno, me puse a la orden para darles algunas referencias de bibliográficas, documentación para aplicar TRIZ en diferentes disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en tecnologías de información, en software, incluso en mecánica y otras disciplinas que por ahí había interés. Doctor, si alguien quisiera tener más información, ¿podría comunicarse con usted? ¿Podría a lo mejor dirigirse para que lo pudiera ubicar a lo mejor con más información, con bibliografía, que es muy importante, con sitios web, etcétera, en caso de que por ahí surgieran dudas? Por supuesto, yo creo que lo más fácil es dejarles mi correo electrónico. Mi correo electrónico es alejandro.torres@duxdiligence.com y deletreo esta última parte. Es @d de dedo, u, x, d de dedo, y, l de Lalo, y, g de gato, e de Ernesto, n de nada, s de Samuel.com. Duxdiligence.com, sí. Que de hecho es la empresa con la que nosotros estamos haciendo llegar al mercado, a la industria, a la academia, las herramientas TRIZ, Dux Diligence. ¿En México Dux Diligence es la única empresa que lo está manejando o habrá otras? En México y en Latinoamérica fuimos la primera empresa en consultoría y talleres de facilitación de innovación basada en TRIZ, formación de TRIZ, pero ya existen algunas otras opciones. Incluso se tiene la opción de algunas universidades que están proveyendo cursos y talleres de TRIZ, como es el caso del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, la Universidad de Puebla y el Politécnico Nacional. Y posiblemente la universidad. Y posiblemente, sí, así es. Nos daría un gusto que la Universidad de Guadalajara también fuera un actor importante en esto. El doctor Alejandro Torres Padilla y que bueno, una conferencia por demás interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos y bueno, usen TRIZ. Hasta luego. Ahí está la opción y yo creo que ahora sí que los ejemplos siempre son buenos y aquí tengo un ejemplo que me gustaría que me platicara un poco acerca de su experiencia utilizando TRIZ. ¿Cómo es que le cambió su perspectiva? ¿Cómo es que uno cambia todo un estilo de vida al utilizar TRIZ? ¿No es así? Me da mucho gusto recibir a Ezequiel Delgado. Él es un compañero del CUSEI y que bueno, él tomó el curso de TRIZ y de alguna manera ayudó a tener otra visión acerca de la inventiva y de cómo desarrollar todo este potencial que tienen los mexicanos, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y estoy en las líneas del Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Entonces, yo pues ya tenía algo de idea acerca de diversas herramientas para liberar la creatividad y había conocido y he leído también bastante, he practicado eso en mis trabajos de investigación, pero TRIZ me parece que es algo más avanzado, mucho mejor estructurado, para hacer notar la diferencia de TRIZ con otros métodos que yo he conocido. Los primeros intentan liberar al ser humano, a la persona, de los bloques naturales
y barreras que le impiden generar soluciones más libremente. Entonces, TRIZ no solo hace eso, pero lo lleva a un punto en el que si uno es capaz de definir un problema de manera conceptual, TRIZ ofrece de inmediato decenas, centenas, tal vez miles de soluciones posibles en un proceso muy rápido. ¿Cómo es este proceso? Bueno, la idea es, ya lo mencionó el doctor Alejandro Torres, un primer paso es definir el problema. Y definir el problema de manera conceptual. O sea, tratar de abstraerse un poco de las particularidades del problema y encontrar cuál sería una definición más apropiada. Por ejemplo, él menciona mucho un ejemplo de tengo un vaso con agua o un recipiente con agua y quiero encontrar la manera de vaciar este contenido. Entonces, pues uno puede ponerle muchos nombres, pero uno de ellos, de manera conceptual, sería ¿cómo puedo mover un líquido? Entonces, en ese momento hay en automático muchas soluciones para mover un líquido. Entonces, ya con esas soluciones conceptuales que se generan, TRIZ las ofrece a través de sus principios, sus tendencias y otras herramientas. Entonces, ahora el trabajo es cuál de esas soluciones, cómo la aterrizo para el problema en específico que tengo. Algunas soluciones podrán ser buenas, pero otras no. Entonces, ahí también hay trabajo. Va uno haciendo un lado las que no funcionan, las que no son las más correctas, y eligiendo, poniendo en primer término las que son mucho más accesibles y mucho más correctas para hacer eso, ¿no? Para llegar a ese punto. Claro, allí uno puede también utilizar otro tipo de herramientas que son conocidas, las empresas lo usan, de manera que uno pueda encontrar la solución más adecuada para el contexto, el problema que uno tiene. Es un poco la experiencia, cómo lo he manejado. Así es. Pues bueno, ahí está esta opción de TRIZ. Muchísimas gracias al maestro Ezequiel Delgado, y que, bueno, cabe señalar que es compañero del CUSEI y que llevó a cabo, y que definitivamente la filosofía, bueno, esta teoría que es la de TRIZ, pues bueno, le da otras herramientas y da otra visión para poder llegar a resolver cualquier duda, cualquier cuestionamiento de manera adecuada. Muy bien, así es. Muchas gracias por la invitación. Y de nuevo, muchísimas gracias al doctor Alejandro Torres, que bueno, dicho sea de paso, la conferencia se llevó a cabo el día de hoy en el Centro Universitario de los Valles, y que definitivamente esperemos que los que asistieron lo tomen, lo lleven a la práctica, porque esto les puede servir mucho, no solamente para su desarrollo profesional, sino para su vida personal. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Suerte con todo. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Torres, y pues continuamos aquí en Punto UDG.